Hablamos de cifras hace un momento y son las siguientes. Según estudios estadísticos, como promedio, el chileno permanece al día 3 horas y media frente al televisor. Esto, mediante simple aritmética, da 1.296 horas al año. Vamos a suponer que la persona duerme, toma su tiempo para comer y otros menesteres y pasa 10 horas al día, las 10 horas hábiles frente al televisor. De acuerdo a los datos estadísticos, el chileno pues pasaría de un año 130 días completos mirando televisión. Por eso será interesante lo que hablaremos con un hombre que fue formador de toda una generación de directores de televisión aquí en el país, aquí en Televisión Nacional específicamente. Es actualmente asesor de la FAO en Comunicaciones para América Latina, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el premio el año 85 de la FAO como el mejor experto de terreno por sus aportes a la creación de una nueva metodología de capacitación rural, la pedagogía masiva audiovisual. Él se encuentra en Santiago en estos días y esto fue lo que conversamos. Señor Manuel Calvelo, ¿usted dijo alguna vez por ahí en una entrevista que la televisión es una droga o me equivoco? No, he dicho que las conductas de la televisión para con el televidente son parecidas a las de la droga con el drogadicto. ¿Por qué? Sencillamente porque desde hace muchos años en todo el mundo, desde que nació la televisión, fue utilizada como instrumento de manipulación, como instrumento de, so pretexto de diversión y recreación, instrumento de embrutecimiento. Se llegó a crear un antinomio, un programa culto era necesariamente aburrido, un programa alegre era necesariamente vacuo o chabacano. ¿Esto se debe a una intención detrás o ha devenido así nada más? No hay ningún Maquiavelo que haya pensado hacer esto, es una tendencia. La televisión nace en América como un instrumento destinado al lucro, para obtener ganancia. Para ello la televisión vive de la publicidad. Para hacer publicidad se necesita una alta audiencia. Dado el nivel común de educación, se buscan programas dirigidos al sector de menor nivel educativo y por lo tanto se producen programas supuestamente adecuados a ese nivel. Yo creo que hay que partir de ese nivel para elevarlo. Lo que se hizo fue partir de ese nivel para reducirlo. Y en este sentido, 40 años de habituación a una programación no educativa, no cultural, alienante, condujeron a la teleadicción. Usted ha sido testigo y en cierto modo forjador de un periodo de la televisión chilena. Es, yo diría, un testigo privilegiado de más de 20 años de la televisión chilena. ¿Cuál diría usted que ha sido la evolución aquí del medio? La televisión en Chile nace como televisión universitaria, hasta la aparición de Televisión Nacional, con la llamada Ley Hamilton, a partir de la cual se crea Televisión Nacional. Pero las universidades no se hacen cargo de la televisión y les dicen caminen siempre y cuando se financien. Y la única forma de financiarse era a través de la publicidad. La Televisión Nacional nace como televisión para informar, educar y recrear, y trata de mantener esa línea hasta que la presión por la competencia con los otros canales la obliga a una modificación gradual pero sustantiva en la programación. Se pierde lo que había sido un ímpetu inicial de programas chilenos que reflejen a Chile para los chilenos y comienzan a aparecer cantidades crecientes de programas externos, importados. ¿Qué tiene de malo eso? En ciertas dosis no tiene nada de malo. Vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Evidente, y todas las culturas evolucionan con el influjo de otras. Cuando la influencia de otra cultura es lento y gradual, la cultura propia tiene tiempo a filtrar, tiene tiempo a seleccionar lo que le conviene y lo que puede rechazar. Cuando la presión y los plazos históricos son muy breves, es un genocidio cultural. La otra cultura se echa encima de la nuestra y la nuestra es barrida, dejada de lado, menospreciada y
Fíjese que en este momento en televisión nacional, en la televisión chilena, y Chile es un país que tiene raíces agrarias profundas, vigentes todavía en nuestra sociedad, en la televisión chilena hay un programa, o dos, o quizá tres, destinados al área rural. Es significativo este rechazo a la propia cultura. Y los chilenos yo creo que quieren ver en pantalla su país, sus hábitos, sus costumbres, rurales y urbanos, pero quieren verse a sí mismos. ¿Diría usted que hay sectores que no están representados entonces en la televisión en Chile? Yo iría más lejos, yo diría que los hombres que aparecen en la televisión chilena son, y ahora tendría que decir somos, un grupo muy particular de la sociedad chilena. Un sector del grupo político, un sector del grupo llamado artístico, pero hay enormes grupos de la sociedad chilena que no tienen lugar en la pantalla. Nunca se les ha dado lugar en la pantalla. Y yo creo que esa carencia empobrece la televisión chilena. Se diría, a través de lo que usted me está conversando, que es usted enemigo de la televisión que se financia a través de la publicidad. Enemigo, no. Yo diría que esa televisión tiene un papel potencial que cumplir que ha sido abandonado, y eso se lo reprocho. Yo creo que finalmente la programación termina siendo construida por los publicistas. Ningún canal establece su línea de programación en función de un objetivo de llevar al público que lo ve cierto tipo de contenidos. La programación hoy es el mínimo de programas que tienen el mínimo costo y la máxima audiencia y que permiten albergar el máximo de publicidad. Es así como se construye la programación. Pero la alternativa sería que la programación de la televisión la hiciera ¿quién? ¿Un grupo de personas que se reúnen en torno a una mesa y deciden lo que debe ver el país? Bueno, de cualquier manera es un grupo de personas que se reúnen en torno a una mesa quienes deciden lo que ve el país. Actualmente, dice usted. Sí, actualmente. Lo que yo cuestiono es que sea ese grupo. Pero ese grupo de personas lo que está haciendo es seguir tendencias que ve a través de las encuestas de sintonía. Para decir, la gente quiere ver esto, le damos eso. Claro, ahí es donde yo hablo de la teleadicción. Le hemos dado este tipo de programas durante 30 o 40 años y cuando ahora le preguntamos qué quiere ver eso que le hemos dado durante 40 años. Yo haría la experiencia de que cada canal formule a ciertas horas franjas que lleguen a otros segmentos, que hablen otro lenguaje y que tengan otros contenidos. Y después de 5 años empezaría a medir. Hoy estoy perdido. Yo creo que subestimamos el gusto del público. Si bien es cierto que a veces el público, un hombre que llega lleno de tensiones, fatigado y cansado a su casa, creo que está más dispuesto a ver una cosa liviana, y ahí McLuhan tendría razón, el masaje es el mensaje, y que lo que necesita es un poco de tranquilidad. Pero creo que hay mucha gente que quiere llegar y ver en televisión algunas de las cosas que le preocupan del mundo actual. Porque el mundo que nos pinta la televisión tiene poco o nada que ver con el mundo real que todos vivimos y conocemos. ¿Y qué importancia, qué valor tendría el que se presenten las situaciones reales de la sociedad en la televisión? ¿Para qué sirve eso? Porque creo que en la vida real hay belleza, hay estética, hay problemas, hay conflictos que todos compartimos y que sería muy bueno que los compartiéramos a través de la pantalla también. ¿Para? ¿Cómo? Para mejorar la calidad del hombre, para mejorar su nivel cultural, para mejorar su capacidad de relacionarse con los demás. Yo creo que estamos en una sociedad que se ha ido tornando cada vez más competitiva y más salvaje, una sociedad que tiende a introducir elementos de competencia inhumanos. Y yo creo que tendríamos que tener una sociedad un poco más fraternal, un poco más abierta. ¿Es capaz la televisión de cambiar conductas en una sociedad significativamente? Yo creo que la televisión, como todo mensaje, es capaz de cambiar actitudes. Y, con frecuencia, el cambio de actitud lleva a conductas diferentes. Pero depende de qué tipo de conductas. Hay conductas sociales que sí, la televisión puede cambiarlas. Pero, por ejemplo, la televisión no puede cambiar conductas productivas. Eso requiere un proceso de enseñanza-aprendizaje. La televisión cambia conductas en cuanto a lenguaje, en cuanto a moda. Sí, puede introducir cambios en las conductas.
no puede introducir cambios en las conductas pedagógicas, no puede introducir cambios en las conductas productivas, pero quizás sí en las sociales. ¿Puede influir ideológicamente? Yo diría que la televisión, como instrumento manipulatorio, si se lo quiere usar así, puede engañar a alguna gente mucho tiempo, a mucha gente poco tiempo. La televisión no puede manipular a mucha gente durante mucho tiempo. Eso no lo puede hacer ni la televisión ni nadie, porque finalmente la realidad es más importante que mensajes que dicen hablarnos de ella, pero que nos hablan de una realidad que no vivimos. Creo que en estos momentos ya la democracia se ha consolidado y creo que la televisión, como todos los medios masivos y otro tipo de manifestaciones que no son producción y uso de mensajes, ya se ha avanzado lo bastante en una democracia como para poder empezar a pedir que sucedan otras cosas. ¿Qué cosas? Yo diría que hay un verticalismo y una autocensura implícitas en las conductas de los chilenos que tienen que desterrar rápidamente. Entiendo que fueron funcionales en una época para la supervivencia. Creo que hoy ya la democracia permite que ciertos niveles de verticalismo. Hay gente, me la he encontrado, estudiantes de comunicación, que creen que comunicación son los mensajes que vienen de arriba hacia abajo. Y siguen creyendo que eso es comunicación, porque durante 17 años eran los únicos mensajes que conocían. Hay una autocensura internalizada de tal manera que no se es consciente de que se la está ejerciendo. Yo creo que ahí las emisoras de televisión tendrían un papel significativo en restablecer el diálogo de los individuos con su sociedad. Yo creo que ahí la televisión tendría un papel importante y espero que dé ese paso, pero creo que no lo está dando. Señor Manuel Calvelo, muchas gracias por esta conversación. De nada, Patricio. Encantado.